Bueno, primero quería presentarme diciendo que yo soy psicóloga, que soy directora de la Fundación Laura Rodríguez, que soy discípula de Silo y que he escrito 2 libros, por uno de los cuales que yo conozco a Lucho. Uno se llama Luz en el Umbral, que tiene que ver con el tema del bien morir, y otro se llama Vuelo en el Intento, que tiene que ver con el tema de la felicidad. Y en ambos, el tema que vamos a hablar hoy día de la reconciliación ha sido un tema central, ¿ya? Ahora, el tema de la superación de la venganza, que es el tema que Luis también me dijo que conversáramos, para mí es una mirada más nueva, que vengo incorporando recientemente gracias a mi participación hace un par de años en un documental que se llama Más allá de la venganza y que está en YouTube. Así que el tema para mí también es un poco más nuevo y realmente a mí me ha impresionado mucho y por eso también quiero compartirlo con ustedes. En esta exposición vamos a ir haciendo algunas reflexiones y experiencias, pero los primeros 15 minutos serán de charla. Espero que no se aburran, porque necesito contarles ciertas cosas, ¿ya? Luego vamos a ir trabajando juntos, intercalando reflexiones más activas, para terminar en una experiencia conjunta. Vamos a hablar de la necesidad de superar la venganza y formar una cultura de la reconciliación, ¿ya? La venganza produce sufrimiento y destrucción, sabemos. Pero pese a ello, está instalada en el fondo de nuestra cultura, dando dirección destructiva a nuestra vida personal y social. Ese es el motivo por el cual es necesario que tratemos de comprender cómo funciona la venganza y cómo puede ser superada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un momento histórico de mucha aceleración. Tanto en nuestros países como en nuestro continente, en todo el planeta, se están dando un número creciente de conflictos, ¿ya? Choques culturales, enfrentamientos entre pueblos, terrorismo, riesgos nucleares, problemas. Estamos llenos de problemas ecológicos, problemas psicológicos, de los cuales ya todos sabemos la cantidad de problemas que tenemos. Entonces, más que nunca, hoy es necesario encontrar paz en el mundo y adentro de nosotros mismos. Pero justo en este momento se muestra que nuestra cultura occidental, tiene un gran defecto. Es un defecto inmenso. Nuestra cultura no sabe cómo reconciliarse, no sabe hacer paz. Nuestra cultura, la cultura occidental, no tiene un elemento de verdad de reconciliación interna y externa. Solo conoce la cultura del ganador y el perdedor. Es una cultura dialéctica. El ganador tiene el triunfo y el perdedor calla y paga. Y muchas veces, cuando se ha utilizado en esta cultura la reconciliación, la usan mal. ¿La usan para qué? Para sellar pactos de impunidad con total prescindencia de los derechos de las víctimas. Entonces, esto es un problema grave. Esto es grave, ¿por qué? Porque la cultura occidental hasta ahora es la cultura dominante, ¿ya? Es la cultura que domina nuestro planeta. Y ha estructurado la forma organizativa entre los países, el comercio, el sistema financiero. Ha creado todos los conflictos internos y externos que sufrimos hoy. Un encuentro de políticos cualquiera hoy, cualquier conferencia internacional está marcado de amenazas, juegos de fuerza, juegos violentos. La televisión y las películas hacen de la venganza su tema favorito. O sea, ¿para qué decir las teleseries? ¿No? La venganza, sin venganza, como que no hubiera argumento para las cosas. Cualquier madre que no le enseña a defenderse a su hijo es una mala madre. Entonces, esta cultura en la cual estamos tan acostumbrados a vivir todos nosotros ha creado un progreso tecnológico sin freno, pero no es capaz de reconciliar los conflictos que ella produce. Entonces, a esta altura uno puede decir que estamos analizando la venganza en otros, en esos que son vengativos, no en uno. Es una pena que les tenga que decir, pero desgraciadamente
estamos hablando para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la venganza está tan enraizada dentro de nosotros, es tan parte de nuestra cultura, que no somos capaces de verla en nosotros. O sea, las podemos ver cuando son grandes venganzas, pero las pequeñas, las sutiles, nuestro mecanismo vengativo, no somos capaces de verlo porque es parte de la cultura. ¿Se entiende? Entonces, para ir develando esto, yo primero quería contarles un poquito la historia de la venganza, de cómo este paisaje vengativo se fue generando en nosotros. ¿Les interesa? ¿Vamos a la historia? Entonces, vamos a retrotraernos a cuando, no sé, al hombre ahí, del Neandertal, ahí cuando estaban ahí haciendo el fuego. Muy al principio de nuestra evolución, la violencia existía en función de la supervivencia, teníamos que supervivir, ¿cierto? Entonces la agresividad instintiva tenía la función de preservar la vida de un ataque, ¿no? De los dinosaurios, de los otros, ahí estábamos. Y movilizaba de forma inmediata y directa toda la energía disponible al tiempo que focalizaba la atención desatendiendo todo lo demás. Entonces había agresividad y nos defendíamos para preservar nuestra vida. Y eso estaba muy bien. Pero el ser humano fue desarrollando la capacidad de respuestas cada vez más diferidas en el tiempo, ¿ya? A la vez, las agrupaciones sociales se hicieron más numerosas y complejas. Ya no teníamos una tribu, sino que varias tribus por ahí. Ahora, como los seres humanos empezaron a desarrollar la capacidad de pensar en el futuro, a diferencia de los animales, a la defensa inmediata de la propia vida o de su comunidad, se sumó ahora la preocupación porque una agresión se pueda volver a producir si no se hace algo para evitarlo. Toda violación de la propia integridad, la familia o la tribu con que las personas se identificaban debía ser castigada para mostrar la propia fuerza, para restaurar la reputación y para evitar ataques futuros. Esta era la razón para mantener alta la agresividad y la disposición violenta frente a los demás. En la venganza, uno se sentía más fuerte con la debilidad del otro, más poderoso con su impotencia. Se aspiraba a una situación de superioridad sobre el temor del adversario. Mecánicamente, entonces, se convertía al otro en un extraño, se negaba su humanidad y así uno bloqueaba la compasión. Entonces se generaba un conflicto profundo al reconocer la propia especie pero negarla, ¿ya? Esa venganza tribal, la antigua, esa venganza que tenían nuestros antecesores, subyace hoy en muchos hechos que ocurren ahora. Allí donde no llega el orden legal, hoy se rigen por esas formas de justicia arcaica, ¿ya? Tanto en el sentido de antigua como desenfrenada. Se retorna a la venganza tribal cuando uno culpa a los compatriotas, por ejemplo, o a personas de la misma raza o religión por algo que hizo una persona. Entonces alguien, qué sé yo, un judío hizo no sé qué, vamos a todos los judíos. Un musulmán no sé qué hizo, un loco musulmán, no, vamos todos los musulmanes. Venganza tribal, ¿ya? Entonces, cuando los descendientes deben purgar las faltas de sus antepasados, todo eso es venganza, venganza tribal, muy arcaica, pero muy metida en nosotros. Y la venganza tribal se consideraba un deber que incumbía a los propios afectados, y al mismo tiempo el afán de venganza recaía más allá de los culpables directos, a toda la gente, sobre todo en esa época. Si pasaba algo, la venganza era total. Ahora, para evolucionar a organizaciones sociales más complejas, llegó un momento en que se hizo necesario limitar esta venganza, ¿ya? Y regular la venganza, porque era tal la escoba que dejaban cuando a uno de la tribu lo tomaban, iban y más o menos los unos, ¿no? Quedaba la escoba. En esa época había un señor que se llamaba Hammurabi, que nosotros nunca en la historia nos han enseñado, pero es muy importante este señor Hammurabi. Yo primera vez que lo escuchaba cuando me enseñaron acá, ¿ya? Claro, aquí, el rey de Sumeria y Arcadia, hace los casi 4000 años,
Él vivía en Babilonia, en la Edad del Bronce. Babilonia tenía unos 20.000 habitantes. Era la capital de un imperio que englobaba diferentes ciudades-estado y reinos. Podemos decir que ahí, en la época de Hammurabi, se conformó nuestro paisaje de formación occidental. O sea, nuestro paisaje de formación está formado hace 4.000 años en esta época con el señor Hammurabi. ¿Y qué hizo Hammurabi? Él empezó a regular la venganza con un código que fue escrito sobre unas estelas de piedra, ¿ya? Se colocaron en las plazas públicas de las principales ciudades-estado. El objetivo de este código era que la gente conociera las reglas que todos los habitantes del imperio debían respetar. Y miren ejemplos de este código. Si un hombre roba una oveja, o un asno, o un cerdo, o una vaca, sean de Dios o de palacio, lo devolverá 30 veces. Si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Y si el ladrón no tiene con qué devolver, será ejecutado. Miércoles. La ley 196, si un hombre deja tuerto a otro, lo dejarán tuerto. Ojo por ojo, ¿Bien? diente por diente. Ahora, ¿qué pasa? Porque a nosotros nos parece un poco ridículo esto, pero nosotros no hemos avanzado mucho por sobre esto. Cuando el Imperio Romano creó los precedentes de lo que iba a ser el derecho y el Estado occidental, mantuvieron esencialmente el mecanismo de la venganza en el que un daño producido se repara con un castigo proporcional. Era un mecanismo de esa época y ese mecanismo se mantiene hasta ahora en nuestras leyes. En Roma, el emperador es además el sumo pontífice. Los pontífices eran unos altos sacerdotes que también actuaban como jueces. Por otro lado, en Grecia y posteriormente en el Imperio Romano eran muy populares las tablillas de maldiciones como procedimientos vengativos, mágicos, para ejercer venganza. En los mitos griegos, la venganza es un deber divino, una exigencia de los dioses, personificada en Némesis. Dos obras fundamentales de la Grecia antigua y de la fundación de la cultura occidental son la Odisea y la Ilíada, donde, al igual que ocurre con buena parte de la producción contemporánea, el motor es la venganza, que se explora en todos sus matices y formas. Los dioses se vengan en los relatos míticos y toman papel de justicieros. Entonces, cuando Occidente comenzó a crear mayores figuras de convivencia, no superó la venganza, sino que la delegó en el poder de unos pocos escogidos por Dios, que establecen leyes obligatorias que luego pueden manipular a su antojo. Obviamente que el código de Hammurabi, por una parte, fue un avance, eliminó la desproporción de la venganza en esa época, hace 4.000 años. Fue un avance. Pero por otra parte, es necesario señalar que no contempló la reconciliación como alternativa a lo que la ley decreta. O sea, para hablar de superar la venganza, hay que primero aprender a reconocer el resentimiento. O sea, es difícil ver la venganza y es difícil ver el resentimiento. Estamos hablando de temas difíciles. Que es el mecanismo que gatilla la venganza. Cuando yo estoy resentido, soy más vengativo, ¿no? Cuando hablamos de reconciliación, damos por sentado que hay alguien o algunos con los cuales yo estoy resentido y que queremos superar ese resentimiento y reconciliarnos. Pero eso no siempre es así. La primera dificultad con que nos encontramos es reconocer que estamos resentidos. Hay resentimientos que son muy evidentes por la tensión y el rechazo e irritación que me genera la presencia o el pensamiento de las personas con las que estoy resentido. O sea, hay algunos resentimientos, hay veces que uno sabe que está enojado, pero ya son esos los rollos más contundentes. Pero hay otras veces que el resentimiento puede estar más encubierto e incluso referido a personas queridas como los padres, hermanos, la pareja y los hijos. Ahí los indicadores generalmente son otros, como la ambivalencia, la exigencia, los juicios, la crítica, los intentos de cambiarlo para que sean como yo quiero, la distancia, la ruptura de vínculo.
También sucede que hay gente que se resiente con entidades más abstractas, como gente que se resiente con Dios, con el pueblo, con la vida, con una determinada causa. Y el resentimiento se empieza como a esconder, es sutil, uno no lo reconoce. Esta gente no me interesa, yo no me junto con este tipo de gente. ¿Ah? No, esta gente no me gusta. No, me quedo lejos. Entonces, es muy importante ir comprendiendo ahora cómo funciona ese resentimiento, porque eso es lo que dispara la venganza. Cada uno de nosotros tiene numerosas creencias de cómo deben ser las cosas y numerosos deseos y expectativas. Cuando se frustra, cuando uno frustra estos deseos, uno se resiente. Es decir, para rastrear los propios resentimientos uno puede preguntarse, ¿cuáles son mis deseos y expectativas que se frustraron y quién es el responsable? Muchas veces uno se frustra y uno y se enoja y ahí uno empieza a resentirse y muchas veces busca culpables. Ese es el mecanismo, es muy simple. Un deseo se frustra, uno se enoja, se resiente y hay un culpable. No sé si se entiende el mecanismo psicológico. Uno se puede preguntar, ¿quién me quitó algo para mí valioso o no me dio lo que yo esperaba? No, ahí está el ego, el yo. Yo quería eso. Los indicadores de resentimiento, si ustedes me dicen, oye, ¿cómo yo sé que esto, ya que tú dices que a veces no es tan evidente, ¿cómo yo sé que estoy resentido? Hay falta de paz interna, hay falta de alegría, hay falta de unidad, hay falta de sentido. En general es muy difícil uno que esté totalmente reconciliado. Siempre uno tiene ciertos resentimientos y para eso está el trabajo personal que Luis decía. Uno debiese hacer trabajo personal con uno mismo todos los días para limpiarse estos resentimientos. Entonces yo les quería hacer una pregunta hacia adentro. Una pregunta a ver si se la podrían responder así, incluso si podemos hasta cerrar un ratito los ojos, pero yo quisiera que se preguntaran con verdad con qué personas o situaciones creen ustedes que les haría bien reconciliarse. O sea, a ver, que pasen en ustedes un ratito, imaginarse sus seres queridos, si hay alguna arenilla en sus zapatos, si hay con qué una situación o una persona que me haría bien reconciliarme. Cosa para llegar a tener una imagen en la cabeza. Una persona o una situación que me haría bien reconciliarme. ¿Llegaron a alguna imagen, a alguien que se les cruzó, alguna situación cruzada? No la vamos a compartir. Solo quisiera que la tengan presente para ir trabajando con esto que les voy a ir enseñando. ¿Ya? Entonces, estamos sintetizando. Además de no darnos cuenta del mecanismo de la venganza en nosotros, porque es difícil, no sabemos captar bien cuando estamos resentidos. Entonces tenemos dos problemas. Es difícil reconocer la venganza, es difícil reconocer el resentimiento. Y ahora voy a agregarle un tercer problema. Tampoco sabemos bien cómo reconciliarnos, ya que nos han enseñado que la reconciliación tiene que ver con el perdón o el olvido y debe ser recíproca. Y eso es un gran error. Entonces vamos a ver ahora qué es reconciliarse desde mi mirada, obviamente, esto es un punto de vista, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es reconciliarse, porque hay muchos malentendidos en esto de la reconciliación y esos malentendidos impiden la reconciliación, ¿ya? Vamos a partir. Generalmente se asocia la reconciliación a perdonar. ¿Cierto? Uno dice, perdonar. Pero
Si es que el perdón exige que una persona se ponga en una altura moral superior y que el otro se humille ante quien perdona, si es que implica una mirada dialéctica donde hay un culpable y el otro no, porque el perdón siempre funciona así, o sea, si yo te perdono porque bueno, no, yo tengo la culpa, hay un culpable. Si es que implica una exigencia que el otro parta primero, muchas veces dice, ya claro, yo perdono, pero el otro tiene que partir, ¿cierto? Entonces, en esas relaciones dolorosas que hemos padecido, nosotros no proponemos perdonar ni ser perdonados. Es claro que el perdón es más avanzado que la venganza, es mejor el perdón que la venganza, pero no es un paso tan avanzado como el de la reconciliación. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Se entiende? O sea, ¿bien? Estamos avanzando nosotros diciendo, queremos avanzar desde el perdón a un paso más avanzado, que es la reconciliación. Tampoco proponemos olvidar, porque esa es la otra cuestión, cuando dice, vamos a reconciliar, hay que olvidar. No, olvidémonos, en este país le encanta, olvidémonos de todas las cosas que han sucedido. No nos proponemos olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de tratar de comprender en profundidad lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar. Entonces estamos diciendo que reconciliar no es olvidar ni perdonar. No. Es reconocer todo lo ocurrido y proponerse salir del círculo del resentimiento. Reconciliar es pasear la mirada reconociendo errores propios y en los otros. Uno va paseando su mirada y reconociendo los errores. ¿Ya? Es atreviéndose a decirnos como la cruda, toda la verdad. Y toda la verdad siempre implica los propios errores y los errores del otro. Nunca son solo los errores del otro. Y los propios errores siempre implican errores que a veces uno no se atreve a reconocer, que uno no se ha dicho. Entonces, reconciliar es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces, sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos. Reparar. En esta cultura, la gente en general reconcilia, más o menos, pero muy pocas veces repara. Al revés, se utiliza el perdón como una forma de que ya, listo, perdónenme, pero no hay reparaciones. O sea, el mismo Papa, por lo menos con el tema judío, claro, se pidió perdón, que sí, pero nunca se reparó. Acá mismo la reparación que se hizo de todo el tema de la dictadura es una reparación charcha, mínima. Entonces es muy difícil lograr reparaciones verdaderas y también con alguien que uno le hizo daño, uno tiene que reparar doble. La reconciliación implica reparación, si no, ¿qué reconciliación estamos hablando? La reconciliación es aprender a no juzgar ni juzgarse y entender desde una cierta mirada más profunda, de esa que no tiene ignorancia que hablamos, de esta mirada, una mirada muy sabia que es la que tenemos que ir aprendiendo, que no existen los culpables, reconociendo la influencia de la época, de las biografías y de las creencias en los errores cometidos. Reconciliar requiere una mirada más amable y compasiva con uno mismo y los demás. Sencillamente porque a uno le hace bien. Por eso, porque reconciliarse hace bien. Es ubicarse dentro de un espacio interno de más sabiduría, de compasión, una mirada equilibrada. Yo le llamo más taoísta. ¿Bien? Y lo otro que hay que entender sobre la reconciliación es que la reconciliación no es recíproca. O sea, yo me puedo reconciliar y si tengo un problema contigo y tú no, y no importa. Yo no necesito al otro para reconciliarme. Ni siquiera necesito que esté vivo. El otro puede estar muerto y yo me puedo reconciliar. Y el otro puede no querer reconciliarse y yo me puedo reconciliar igual. Porque muchas veces la gente dice, no, ¿cómo me voy a reconciliar si el otro es un energúmeno? No, si tú no necesitas al otro para reconciliarte. Entonces es muy importante saber eso. Entonces, comprendiendo así las cosas, no sé si ha quedado más o menos comprendido el tema de esta mirada de la reconciliación, la que estoy proponiendo,
quiero que repasen estas imágenes que tenían esta persona o esta situación, ¿ah? Para ver si me haría bien con esta mirada reconciliarme con esa cosa, esas personas que pensé, usando esta mirada, que no es el perdón, que es la reparación doble. Si ustedes se pueden imaginar reconciliando esa situación interna que habían pensado antes. Yo creo que cuesta. No, sí. Yo lo que quisiera solo en esta charla es estamos hablando de rollos difíciles, no estamos haciendo una terapia, solo interesante es que pudiera uno imaginarse quizás reconciliando eso. No pretendo más. Voy a seguir en un siguiente tema importante para tratar de impulsarlos a la reconciliación. Porque la pregunta es, ¿para qué reconciliarse? ¿Por qué? ¿Por qué hay que reconciliarse? Porque podría uno no reconciliarse, ¿cierto? El reconocimiento del resentimiento en uno no necesariamente lleva a una decisión de reconciliación. Porque yo puedo reconocer, sí, estoy enojado, pero estoy bien enojado y no es necesario, ¿para qué me voy a andar reconciliando? Porque es difícil reconciliarse, no es así nomás, ¿cierto? Entonces, sobre todo porque vivimos en un mundo que no promueve la reconciliación como un valor, sino más bien la venganza, como que el sufrimiento en aquel que me hirió pudiera reparar algo que se quebró en mí. O tal vez prefiera quedar encadenado al otro para siempre, exigiendo que reconozca su error. A uno le pasa eso, algún día vaya a reconocer tu error y quedáis encadenado para siempre a esa persona. Que se arrepienta, que repare su error. Y el problema es que yo sigo sufriendo. El resentimiento es como una sombra que me mantiene atado al pasado, cerrando el futuro, y se expresa como violencia hacia mí mismo y a los que me rodean. El registro del resentimiento es de contradicción interna. Tiñe mi futuro y mi relación con las otras personas y bloquea mi compasión. Es un lío. Entonces, en general, se asocia la reconciliación a un asunto de pasado. Para nosotros es un asunto de futuro. Uno se reconcilia para dejar de sufrir, para ganar en felicidad, en unidad, en energía y fuerza interna. Y discúlpenme a los que tienen otras creencias. Desde mi punto de vista, la reconciliación es indispensable para lograr la inmortalidad. Paso a explicarlo. Yo sé que es un tema ahí, pero para mí es así. Yo quería explicarles dos cositas, como vamos en el tiempo, más o menos. Quiero explicarles dos cositas que tienen que ver con lo siguiente. Existen dos registros internos en la vida, la unidad y la contradicción. ¿Ya? Contradicción y unidad. ¿Ya? Quiero explicarles eso. Estos son registros internos. La unidad, yo la voy a poner así como para que vean lo que es la unidad con estos dibujitos. ¿Ya? La unidad. Unidad significa pensar, sentir y actuar en una misma dirección. Y contradicción es su opuesto. Pienso una cosa, siento otra y hago la contraria. ¿Ya? La unidad, como su nombre lo indica, a mí me une. Tengo armonía, tengo paz, tengo unidad. Estoy reconciliado, me siento más unitivo. Estoy enojado, estoy triste, estoy complicado, contradicción. Pienso una cosa, hago otra, siento otra. Y las fuerzas aquí se dispersan y aquí se unen. No sé si me estoy entendiendo. Este es un concepto importante para lo que tenemos que entender. Entonces, cuando yo siento unidad, tengo más fuerza, más armonía, más alegría. Cuando estoy en contradicción, tengo más enojo, más rabia, me vitalizo o me deprimo. También hay gente que se deprime. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando?
A mayor unidad interna, mayor registro de felicidad. ¿Ya? A mayor reconciliación, mayor unidad interna. ¿Ya? La reconciliación sirve para potenciar los proyectos en la vida. Y yo les decía, algunos creemos que esta energía unificada permite construir el espíritu que puede continuar más allá de la vida, a diferencia de la energía que se desintegra, producto de la contradicción. ¿Ya? Entonces, la reconciliación, además de ser importante para el mundo y para vivir un mundo más en paz, es muy importante para nosotros mismos como seres humanos, para ganar en alegría y, como yo les decía, algunos creemos que esto continúa más allá. Entonces, para ganar en inmortalidad, para la construcción de este espíritu que es una energía unida, que no una energía desintegrada. Así que, lo primero que tengo que hacer es aprender a reconocer que necesito reconciliarme. Eso es lo primero que tiene que hacer una persona. Saber que necesita reconciliarse. Porque por ahí alguien lo dijo, los demás son espejos donde uno se refleja, donde refleja todos los conflictos. Todo lo que no tenga reconciliado en mí, es decir, no bien aceptado, no bien comprendido, me va a complicar mis relaciones. Lo veo en el otro. Exacto, lo veo en el otro. Entonces voy a huir, o voy a estar deprimido, o enrabiado, o me va a enojar la gente. ¿Ah? Entonces, ese es un lío. Entonces, la primera pregunta que les tiro así: ¿quién de los que están acá se siente 100% reconciliado? Yo. Aquí hay una, dos. Dicen tú 100% reconciliado. Bien. ¿Y puedo decir por qué? No. No, solo es una pregunta, porque la verdad es que estar reconciliado 100% es una tarea muy ardua. Se hacen capas, es un proceso. En general, la mayoría de nosotros, nuestros conflictos se relacionan con falta de reconciliación, ya sea con nosotros, con los demás o con determinadas circunstancias. La reconciliación es una cosa que se va haciendo con capa de cebolla. Uno tira una y siempre hay basurillas. El proceso de purificación es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que la mayoría de las tristezas, las angustias, las rabias, temores, son indicadores de falta de reconciliación, ¿ya? Entonces, por el camino interno uno puede andar oscurecido o luminoso. Quisiera que volviéramos a reflexionar en torno al conflicto que hoy día a ustedes les quita energía. O alguna persona que le hace sentir desasosiego, malestar o mala onda. ¿Qué imágenes se les cruzan en sus cabecitas? ¿Quién hace personas que me hacen sentir con rabia, con mala onda? Toda esa gente, esas gentes a uno le están quitando la energía. Pero no es la gente la que le quita la energía. Ellos nos están reflejando problemas en nuestra falta de reconciliación. Son oportunidades para que nosotros podamos seguir purificándonos, mejorándonos. Ese conflicto que ustedes tienen en su cabeza, que yo no se los voy a preguntar, nos resta fuerza interna y es necesario abordarlo y resolverlo. Hay algo que necesito cambiar en relación a ese tema. Hay algo que necesito comprender y reconciliar. Es importante aprender a decirnos la cruda, a decirnos toda la verdad. En realidad, los conflictos desaparecen al comprenderlos en su última raíz, no cuando se quieren resolver. Los conflictos desaparecen cuando uno los comprende. Así que, cualquiera de nosotros, si no estamos reconciliados, no tenemos paz. No podemos unir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra acción. Todos esos sentimientos expiden este registro de unidad que estamos aspirando y el logro de la experiencia
de fuerza, que es la que vamos nosotros también a intentar ahora. Vamos a terminar esto con una experiencita que yo los voy a invitar a hacer, ¿ya? En la medida que nos vamos reconciliando en la vida, en que vamos superando la venganza, en que vamos ganando en paz, vamos haciendo que en nuestro interior la sensación de fuerza interna aumente, de la energía vital aumente, se una, se consolide. Cuando pasa lo contrario, nuestra energía vital se dispersa y se pierde. Bien, el indicador será hacer crecer en nosotros la alegría, en registro de fe e incluso en la posibilidad de trascendencia, y algunos creemos que es el camino de la inmortalidad. Quisiera que termináramos con una breve experiencia con la fuerza interna. ¿Les tinca que hagamos una experiencia? ¿Sí? Ya, ¿cómo se hace una experiencia con la fuerza interna? Vamos a hacer todos ustedes seguro que han hecho más de alguna meditación, alguna imaginería, ¿cierto? Sí. Bueno, esto es una imaginería, para que le llamen. ¿Cómo va a ser? Vamos a entrar a nuestro interior, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a imaginar una esfera que entra transparente y luminosa hasta nuestro pecho, después una esfera que se expande. Ahí yo les voy a hacer una reflexión, les voy a hacer una pregunta cuando estén ahí, y después esta esfera va a reducirse y va a salir. Eso es una experiencia para tomar contacto con nuestra fuerza interna, y después en la misma experiencia vamos a hacer un pedido, vamos a pedir internamente, vamos a pedir por nuestra unidad, para que nuestra vida tenga más unidad. ¿Se entiende? Y con eso vamos a terminar. Ya, chiquillos, entonces vamos a ponernos en una postura relajada. En general es bueno no tener ni brazos cruzados ni piernas cruzadas y nada incómodo. Vamos a ir respirando. Vamos a ir acallándonos internamente. Vamos a ir tomando contacto en nuestro interior. Respirando, haciendo crecer nuestro estómago, la respiración profunda. Inhalamos y exhalamos buscando una calma interior. Nos podemos saludar internamente, normalmente estamos muy afuera de nosotros mismos. Vamos a buscar un espacio de calma interior. Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente. Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti termina por alojarse en tu corazón. Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho. La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo mientras amplías tu respiración. Amplía tu respiración. En tus manos y el resto del cuerpo puedes sentir nuevas sensaciones. Puedes percibir alguna ondulación y haces brotar emociones y recuerdos positivos. Brotarán en ti
emociones y recuerdos positivos. Deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente, esa fuerza que da energía a tu cuerpo y mente. Deja de la fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola. Siente la fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente. En ese estado, las invito a reflexionar en torno a que imaginen que sería posible reconciliarse con esos conflictos. Y si así fuera, ¿qué consecuencias tendría para mí, para mi familia, mis amigos, para la sociedad en que vivo? ¿Qué consecuencias tendría para mi vida reconciliarme en profundidad y quizás para más allá de esta? Medito en las consecuencias que tendría para mi vida el reconciliarme en profundidad y quizás para más allá de esta. Y ahora los voy a invitar a hacer un pedido. Con esta fuerza que hemos recibido, pidamos por nosotros y por nuestros seres queridos. Pidamos para alejarnos del resentimiento y la venganza, para alejarnos de todo aquello que nos trae contradicción. Pidamos por nuestra reconciliación. Pidamos porque nuestra vida tenga unidad. Voy a repetir el pedido. Pidamos por alejarnos del resentimiento y la venganza, para alejarnos de todo aquello que nos trae contradicción. Pidamos por nuestra reconciliación. Pidamos porque nuestra vida tenga unidad.